Este contenido gira alrededor de una de las consecuencias menos visibles pero más profundas que dejó la salida de Alex Cora de los Red Sox de Boston, el impacto emocional que tuvo en Aroldis Chapman, un lanzador veterano que, lejos de estar en su mejor momento cuando llegó al equipo, encontró en ese dirigente una especie de punto de apoyo que le permitió reconstruir su carrera dentro de las grandes ligas. Para entender por qué Chapman habría sido uno de los más afectados por la decisión de la gerencia, hay que mirar el contexto en el que se encontraba antes de consolidarse nuevamente en Boston. Durante un tiempo, el relevista cubano había sido cuestionado por su irregularidad, por ciertas inconsistencias en su control y por la sensación de que ya no dominaba con la misma autoridad que lo convirtió en uno de los cerradores más temidos del béisbol. Muchos pensaban que su mejor versión había quedado atrás, que su etapa de élite estaba llegando a su fin y que su rol dentro de cualquier equipo sería cada vez más limitado. Sin embargo, la llegada de Alex Cora cambió completamente esa narrativa. Desde el primer momento, el dirigente boricua mostró una confianza inquebrantable en Chapman, incluso cuando las circunstancias no siempre parecían justificar ese respaldo. Mientras otros podían ver dudas, Cora veía potencial. Mientras algunos señalaban fallas, él insistía en darle oportunidades importantes, y esa diferencia en la manera de gestionar al jugador terminó siendo determinante. Chapman no solo recibió innings de alta presión, sino que también volvió a sentirse importante dentro de una estructura competitiva. Eso, para un pelotero veterano, es clave. No se trata únicamente de lanzar bien, sino de sentirse valorado, de percibir que su presencia tiene peso dentro del equipo. Esa sensación, que muchas veces no aparece en las estadísticas, fue uno de los pilares de su resurgir. A medida que avanzaba la temporada, el cambio en Chapman se hizo evidente. Su agresividad en la lomita comenzó a regresar, su velocidad volvió a ser intimidante y, quizá más importante aún, su confianza creció. No era solo un lanzador ejecutando lanzamientos, era un competidor convencido de su capacidad, respaldado por alguien que creía en él incluso en los momentos más inciertos. Dentro del clubhouse, la relación entre ambos fue evolucionando hasta convertirse en algo más que una simple dinámica entre manager y jugador. Había una conexión real, basada en el respeto mutuo y en una comunicación efectiva. Cora sabía cómo tratar a Chapman, cómo manejar su carácter fuerte y su intensidad competitiva. No todos los dirigentes logran eso con personalidades tan marcadas, pero en este caso parecía haber un entendimiento natural. Esa química no solo beneficiaba a Chapman de manera individual, sino que también tenía un efecto positivo en el resto del bullpen. Cuando un líder logra sacar lo mejor de un jugador experimentado, ese impacto suele extenderse al grupo. Chapman, al recuperar su nivel, también se convertía en una referencia para otros relevistas, en alguien que podía aportar no solo rendimiento, sino también experiencia. Por eso, cuando se anunció la salida de Alex Cora, el golpe fue particularmente fuerte para él. Según personas cercanas al entorno del equipo, Chapman no esperaba una decisión de ese tipo. Sentía que a pesar de las dificultades, todavía existía margen para mejorar, para competir y para enderezar el rumbo de la temporada. Desde su perspectiva, el proyecto no estaba terminado. La sorpresa se mezcló con una sensación de incertidumbre. Cuando un jugador ha construido una relación tan sólida con su manager, un cambio de liderazgo puede generar muchas dudas. No se trata solo de adaptarse a una nueva voz, sino de perder ese respaldo específico que fue clave en su rendimiento reciente. En el caso de Chapman, esa transición no es menor. A nivel público, el lanzador manejó la situación con profesionalismo. Sus declaraciones fueron respetuosas, mostrando agradecimiento a Cora y deseándole éxito en el futuro. No hubo polémica, no hubo críticas directas. Sin embargo, dentro del mundo del béisbol, muchos interpretaron sus palabras como algo más profundo que un simple mensaje. Se percibía un vínculo genuino, una despedida que iba más allá de lo estrictamente laboral. Ese tipo de conexiones son difíciles de reemplazar. Un nuevo manager puede traer ideas frescas, nuevas estrategias y una visión distinta, pero no necesariamente podrá replicar la relación específica que tenía con Chapman. Y ahí es donde aparece uno de los grandes desafíos para el jugador: mantener el nivel sin ese soporte emocional y profesional que lo ayudó a reencontrarse con su mejor versión. El béisbol, aunque muchas veces se analice desde números y estadísticas, también está profundamente influenciado por factores humanos. La confianza, la motivación, la estabilidad emocional, todo eso juega un papel enorme en el rendimiento de un atleta. En el caso de Chapman, la salida de Cora representa una prueba en ese sentido. Tendrá que demostrar que su resurgir no dependía exclusivamente de esa relación, sino que es capaz de sostenerlo por sí mismo. Mientras tanto, los Red Sox enfrentan una situación compleja dentro de su vestuario. La partida de un dirigente tan respetado no solo afecta a un jugador, sino a toda la dinámica del equipo.
Hay una sensación de desconcierto entre varios miembros del roster que no terminan de entender las razones detrás de la decisión. Para muchos, el proyecto todavía tenía vida, todavía había tiempo para corregir errores y pelear. Esa incertidumbre puede ser peligrosa. Cuando un grupo pierde claridad sobre la dirección que está tomando la organización, el rendimiento colectivo puede verse afectado. No es fácil competir al máximo nivel cuando existen dudas internas, cuando el ambiente no es completamente estable. En ese contexto, figuras como Chapman, que venían en ascenso, pueden verse especialmente impactadas. Además, hay un factor adicional que no se puede ignorar: la presión de la afición. Boston es una de las plazas más exigentes de las grandes ligas. Cada decisión es analizada, cada movimiento genera debate. La salida de Cora no fue la excepción. Muchos fanáticos cuestionan si realmente era necesario un cambio tan drástico o si la gerencia actuó de manera precipitada. Esa presión externa también llega a los jugadores. Chapman, como parte de ese equipo, no está aislado de ese entorno. Tendrá que lidiar no solo con su adaptación a un nuevo manager, sino también con las expectativas y las críticas que puedan surgir si su rendimiento no se mantiene al nivel reciente. Aún así, existe otra lectura posible. Algunos consideran que este tipo de cambios pueden servir como un punto de inflexión, una oportunidad para que los jugadores demuestren su carácter y su capacidad de adaptación. En ese sentido, Chapman tiene la experiencia suficiente para enfrentar este tipo de situaciones. No es un novato. No es alguien que dependa completamente de un solo contexto para rendir. La clave estará en cómo gestiona este momento. Si logra mantener su enfoque, si consigue reconstruir esa confianza desde adentro y adaptarse a la nueva estructura, podría consolidar definitivamente su regreso a la élite. Pero si el cambio le afecta más de lo esperado, su rendimiento podría verse comprometido. En paralelo, la organización tendrá que trabajar para reconstruir la cohesión dentro del clubhouse. No basta con nombrar a un nuevo manager, es necesario restablecer la confianza del grupo, generar un ambiente donde los jugadores se sientan respaldados y alineados con el proyecto. Eso no se logra de un día para otro. La historia de Chapman dentro de este contexto se convierte entonces en un reflejo de algo más grande. No es solo el caso de un jugador afectado por la salida de su manager, sino un ejemplo de cómo las decisiones estructurales pueden tener consecuencias profundas a nivel individual y colectivo. Y mientras todo esto se desarrolla, la pregunta sigue en el aire, creciendo entre fanáticos y analistas. ¿Fue realmente la mejor decisión cortar el ciclo de Alex Cora en ese momento? ¿O el equipo terminó rompiendo una dinámica que, aunque imperfecta, todavía tenía potencial de evolucionar? En medio de ese debate, Aroldis Chapman representa una de las incógnitas más interesantes. Su rendimiento en los próximos meses podría convertirse en un indicador clave para evaluar el impacto real de ese cambio. Si logra mantenerse sólido, será una señal de resiliencia. Si su nivel cae, muchos apuntarán directamente a la pérdida de esa relación que tanto lo benefició. El béisbol está lleno de historias de este tipo, donde el factor humano marca la diferencia tanto como el talento, y esta, sin duda, es una de ellas.